Muy buenos días, ¿no es cierto?, mis estudiantes hermosos de primero básico. Estamos en nuestra clase de matemáticas, es nuestra clase número 37 ya. Hoy día, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase es que podamos resolver problemas que involucren igualdades y o desigualdades usando la balanza o no usando la balanza, ¿no es cierto?, en estos ejercicios. Así que les voy a invitar a que resolvamos algunos problemas. Recordemos, ¿no es cierto?, que cuando nosotros teníamos, ¿no es cierto?, una balanza, íbamos a decir que había una desigualdad o que no era igual, ¿no es cierto?, cuando un lado del platillo, ¿no es cierto?, tenía más elementos que el otro, ¿no es cierto? Íbamos, ¿no es cierto?, a decir que había una desigualdad o que no era igual, ¿no es cierto?, o íbamos a poner el signo, ¿no es cierto?, igual con una rayita. Y después, ¿no es cierto?, cuando teníamos la balanza que estaba en esta posición, ¿no es cierto?, con los dos platillos a la misma altura, ¿no es cierto?, íbamos a decir que había una igualdad, o sea, a ambos lados, ¿no es cierto?, tenemos la misma cantidad de elementos, lo que permite, ¿no es cierto?, que la balanza esté igual, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros íbamos a decir que había una igualdad, es la misma cantidad, ¿no es cierto? Y vamos a decir que es igual, ¿no es cierto?, con el signo de las dos rayitas. Y aquí, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, nuestros amiguitos nos habían mostrado, ¿no es cierto?, estas balanzas y nos habían dicho que no eran equilibradas, ¿no es cierto?, porque uno tenía 6 y el otro tenía 8. Nosotros siempre, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta también que cuando la balanza esté esta parte más baja que la otra es porque tiene más elementos, ¿no es cierto?, y eso desequilibra la balanza. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo podemos nosotros hacer ahora para resolver problemas de igualdad o desigualdad? Miren, yo aquí les traje, ¿no es cierto?, un ejemplo de las... y más o menos lo que nosotros tenemos que fijarnos para poder responder estos tipos de problemas. Mira, dice, ¿qué valor tiene el cuadrado, ¿no es cierto?, verde para equilibrar la balanza? Entonces, ¿qué valor debe tener, ¿no es cierto?, el cuadrado verde para equilibrar la balanza? Ahí, ¿no es cierto?, nos dicen que en este caso, ¿no es cierto?, la pregunta se asocia a una imagen y hay que analizarla para responder. Entonces, la imagen, ¿no es cierto?, es esta. Y aquí, ¿no es cierto?, nosotros... ¿Puedo ir al baño? Sí. Y aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que este lado de la balanza tiene 28, aquí hay dos bloques, uno tiene 22, y aquí, ¿no es cierto?, está el bloque verde que nos preguntan cuánto tiene que pesar, ¿no es cierto?, para que se pueda equilibrar la balanza. Y ahí me dan dos opciones, ¿no es cierto?, y yo busco, ¿no es cierto?, mi respuesta correcta y la marco, en este caso, ¿no es cierto?, con una X. Si yo pruebo los valores, ¿no es cierto?, me voy a dar cuenta que si yo ese bloque vale 6, ¿no es cierto?, 6 y 22 me va a dar 28, por lo tanto, ambos lados, ¿no es cierto?, van a tener equilibrada la balanza. A ese es un tipo de pregunta que me podrían hacer para resolver con los conceptos de igualdad, desequilibrio, ¿no es cierto? Aquí les traje otra, ¿no es cierto? Ay, pero no era. Mucho no. Eso no me equivoqué de pregunta en copiarla, no importa. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer todos los ejercicios también de igualdad y desigualdad. Vamos a partir, ¿no es cierto?, contando las cantidades y después, ¿no es cierto?, vamos a ir a usar la balanza. Por lo tanto, los invito a tomar su guía, ¿no es cierto?, que estaba en Classroom, ¿no es cierto?, que nos decía determinar la igualdad y la desigualdad. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con estos conceptos y vamos a ir desde lo más fácil hasta lo más complejo, ¿no es cierto?, que es usar la balanza y resolver los problemas diciendo si hay igualdad o desigualdad. Entonces yo los voy a invitar, ¿no es cierto?, que trabajemos hoy en nuestra guía de trabajo de la clase de hoy.